titular importante que vamos a estar analizando con nuestro panel político. Estamos junto a Pablo Vidal, Jimena Sandón, Guillermo Ramírez y Fuad Chaín. París afirma que en Chile estamos ante un rebrote y advierte posibilidad que en la región metropolitana tengamos que retroceder a cuarentena. Como estamos con panel político, se lo preguntamos políticamente. Nos falta Pablo Vidal dentro de los que había anunciado. A ver, Guillermo Ramírez, ya que el panel es político, políticamente, ¿el gobierno resiste o no resiste una cuarentena total en la región metropolitana? ¿Cuál sería el problema político al cual enfrentaría finalmente el gobierno? Pienso, por ejemplo, rebeldía en el comercio de Talcahuano. Abrieron igual. ¿Qué pasa con eso? A ver, todos sabemos que las cuarentenas son muy dolorosas para la gente. Para las personas que viven hacinadas, para aquellos que tienen niños chicos que tienen que mantener en la casa, para quienes tienen que ir a trabajar, para los comerciantes. Las cuarentenas tienen costo y por eso hay que tratar de evitarlas. Pero si es que hay un rebrote, no se pueden evitar. Es un mal al cual hay que acudir para proteger la salud de la población. Por eso, aquí lo importante, Monse, es entender que en el caso de la metropolitana, con este anuncio del ministro París, es entender que va a haber cuarentena o no, dependiendo de cómo los santiaguinos nos portemos. Si es que en el fondo, durante estos días de verano, que uno se relaja un poquito más, somos irresponsables, vamos a terminar con cuarentena porque van a aumentar los contagios. Pero si tomamos las precauciones, que todos sabemos cuáles son, ya ni siquiera es necesario repetirlas, entonces van a bajar los contagios y vamos a evitar la cuarentena. Es muy importante que quienes nos están viendo entiendan que esto depende de nosotros, no depende de una decisión del gobierno, sino que depende de la propagación del virus. Y los únicos que podemos detener la propagación del virus somos los ciudadanos, que sabemos cuáles son las medidas y tenemos que actuar en consecuencia. Es que ya parece ser que las cifras son tan altas que no estamos a tiempo. Fuad Chaín, ¿qué opina? Si usted estuviese en el gobierno, ¿qué haría hoy, 15 de enero? Mire, lo primero es que indudablemente que las cuarentenas tienen un costo económico, emocional, psicológico tremendo. Y por eso es que la gente lo resiste, ¿ya? Naturalmente, que resiste la cuarentena. Pero cuando tenemos un rebrote tan fuerte, cuando tenemos ya más de 1000 pacientes en camas críticas, si no actuamos a tiempo, va a ocurrir algo peor que la cuarentena, que probablemente en esta oportunidad podemos hacer colapsar el sistema hospitalario. El primer brote tuvo varias dificultades, mucha improvisación, pero tuvo un mérito que uno tiene que reconocer, que el sistema hospitalario logró resistir la crisis y no tuvimos, ¿no es cierto?, pacientes que tuvieron que fallecer por el dilema de la última cama. Eso es la primera responsabilidad del gobierno. Aquí se ha fallado efectivamente en todo lo que dice relación con el testeo y el monitoreo, el seguimiento, la trazabilidad. De alguna manera se ha perdido la trazabilidad nuevamente y por eso es que tenemos esta situación totalmente desbordada. Siempre nosotros señalamos que para cortar los contagios, la cadena de contagios se tiene que hacer en el territorio. Y yo creo que nuevamente se perdió completamente la trazabilidad y por lo tanto el virus está fuera de control. Es fácil responsabilizar solo a las personas que tienen una cuota importante de responsabilidad, las fiestas clandestinas que hemos visto naturalmente que son una enorme irresponsabilidad. Pero también hay una responsabilidad de no haber implementado adecuadamente un sistema de trazabilidad que no hubiese permitido cortar esta cadena de contagio. Política. A ver, políticamente el gobierno hoy día finalmente resiste o no resiste. No tiene alternativa. No tiene alternativa. No, va a tener que decretar cuarentena y tiene que preparar a la ciudadanía para eso, tiene que darle certeza a las familias de que van a tener sus ingresos, no puede volver a llegar de manera tarde, insuficiente, a goteo, llena de burocracia, como lo hizo, ¿no es cierto?, con el IFE el año pasado. Tiene que aprender las lecciones, ¿no es cierto?, de los errores que se cometió, donde dejaron abandonada su suerte durante muchos meses a la familia chilena. Tiene que llegar a apoyar a los comerciantes y a las pymes, no con más créditos, con subsidios para que puedan soportar, ¿no es cierto?, esta nueva cuarentena. Y yo creo que el gobierno debe preparar una batería económica y social que permita hacer lo más llevadera posible esta cuarentena, porque no hay alternativa. Más temprano que tarde vamos a tener que volver a confinarnos, porque de lo contrario vamos a tener un colapso en el sistema de salud y eso puede terminar en una tragedia, y tenemos que resistir a aquello mientras se avanza en todo el proceso de vacunación.
Bueno, la verdad es que es una situación compleja a la que estamos expuestos, porque uno querría precisamente con el alma que tuviéramos más espacios, porque la gente está agotadísima, está cansada. Y no solamente está cansada, hay muchos chilenos que lo están pasando mal, ¿no? ¿Por qué lo está pasando mal, diputada Jimena Sandón? Porque la pandemia es solo para los ciudadanos, ¿no? Los que le cobran a los ciudadanos no están en pandemia, ¿no es cierto? Mientras los ciudadanos están en pandemia y tienen muchas dificultades para poder pagar sus deudas, para poder vivir, hay entidades privadas que no están en pandemia. Siguen cobrando, siguen llamando por teléfono, siguen desalojando. Y yo creo que aquí vamos a tener que ajustar si esto sigue, hay que ajustar, porque si no esto va a ser una locura en un tiempo más. Claro, mira, yo creo de todas maneras, yo apoyo la palabra del ministro París. Yo creo que la prioridad sanitaria, la vida siempre tiene que estar sobre, y ojalá, como dijo Fuad, los hospitales tienen que volver a rearmarse para que no tengamos que decidir entre quién vive y quién muere, ¿no es cierto? Pero aquí hay una responsabilidad importante para este gobierno, y tiene que abrir más la billetera, así de claro. Como bien dijo, tenemos que ver todo lo que se hizo, mejorarlo, y gracias a Dios Chile todavía puede más, porque incluso hoy día sale en el Mercurio algo que es bien interesante, que dice que las finanzas personales estresan más a los chilenos que el riesgo del COVID. Porque claro, al principio de la pandemia existía un susto, ¿no? Esta cosa como, pero hoy ya se sabe que es tremendamente contagiosa, pero no tiene la letalidad que tenía, por ejemplo, el ébola. Y dice que el 52,4% de las personas asignó un mayor valor a sus finanzas que a un posible contagio del virus. Entonces tenemos dos situaciones complejas que producen angustia a la familia, que es el tema de la enfermedad por un lado, y por otro lado el tema de las finanzas, cómo salir adelante, y como bien dice usted, siguen cobrándose las cuentas, y ahí estamos nosotros desde el Parlamento tratando de frenar un poco estas cosas. Necesitamos más apoyo. Jimena, yo solo pongo por caso, claramente, Jimena, aquí el ministro Briones tiene mucho que decir y mucho que hacer. Deme solo un segundo, diputada. Pongo por caso solo el tema de la renta vitalicia. Todos sabemos que en la realidad la gente con su renta vitalicia no vive. Que los sueldos son en promedio 230, 240 mil pesos. Que hay gente que le ha pasado todo su dinero a una aseguradora, 60, 70 millones de pesos, y saca 180, 190 mil pesos. ¿Qué es lo que han hecho todas estas personas? Son 650 mil familias, tienen un segundo empleo. Entonces, con lo que reciben la renta vitalicia, de la plata que les da, que no les alcanza para vivir, ¿no es cierto?, pagan su arriendo, pagan algunas cosas y tienen el segundo empleo para sobrevivir. Siguen haciendo clases los profesores, siguen siendo porteros algunos, trabajan de guardia otras personas, etcétera. Esas personas, su segundo empleo con la pandemia se arruinó, se acabó, terminó. Y tienen que sobrevivir con esto. Ha pasado la pandemia desde que partió prácticamente 10 meses, 11 meses. Ellos no tienen solución. Hace unos días en el Congreso no se alcanzó a votar. Las aseguradoras alegan que quiebran si entregan ayuda, ¿no es cierto? El gobierno dice que va a mandar que es inconstitucional si se aprueba en el Congreso. En el Congreso no llegan los parlamentarios, pero no es que no lleguen los parlamentarios de derecha, no llegan los parlamentarios, ¿no es cierto?, de centroizquierda a votar a favor de ese proyecto. Entonces, uno siente que hay un desamparo, uno siente que de verdad hay gente que está realmente votada a la suerte, y eso en un país que quiere ser desarrollado no puede ocurrir. Le doy la palabra a Pablo Vidal, le doy la palabra a Jimena Sandón a la vuelta del corte. Seguimos en Panel Político, se integra Pablo Vidal, estamos con Jimena Sandón, estamos con el diputado Guillermo Ramírez, Fuad Chaín, y Julio, tú le habías planteado una pregunta a Pablo Vidal. Sí, yo le hablaba de sectores que están muy deprimidos, que no hay solución y que están desamparados. Ponía el ejemplo de la renta vitalicia y me apoyo con un ejemplo real de Álvaro que hace paellas. Hola Julio, otros como yo no puedo trabajar desde marzo del 2019. Tengo que vivir con mis 200 lucas de pensión vitalicia, que no me alcanzan para mi familia. Vivía de lo otro, por supuesto. Ahí le pongo nombre y apellido a Álvaro, que hace paellas y que iba a las casas de las personas cuando estaban de cumpleaños y todo. Él nunca más ha podido trabajar. Y resulta que las aseguradoras dicen que si ayudan a estas personas quiebran. Y el gobierno dice que esto es inconstitucional y la gente de su sector no llega a votar, Pablo. ¿Qué le decimos a la gente de renta vitalicia?
Vale la pena hacer la precisión de que algunas personas no llegaron a votar, otros sí estuvimos ahí oportunamente. Pero mira, yo escuchaba a Guillermo y Guillermo hacía la referencia a la importancia de que los ciudadanos entiendan de que esto es responsabilidad de todos y todas cuidarnos. Y ahí, eso es cierto, es objetivamente cierto, pero es insuficiente como argumento cuando nos escudamos solamente en que hay fiestas clandestinas que todos condenamos porque es absolutamente irresponsable, pero por otro lado, la gran mayoría de las personas que están saliendo de sus casas y exponiéndose no es porque estén yendo a fiestas clandestinas, es porque están yendo a complementar ingresos para poder mantener en pie sus familias, como el caso que tú nos contabas recién de esta persona que vende paellas. Y hay algo que a mí me tiene preocupado y que tiene que ver con la pésima gestión que este gobierno ha tenido de la pandemia. Y es que las tres principales fuentes, dos principales fuentes de ingresos con las cuales se ha rescatado esta crisis han sido los ahorros de los trabajadores y trabajadoras de Chile. Ha sido el seguro de cesantía y han sido los ahorros previsionales. Y ahora queremos echarle mano también en la renta vitalicia, porque por supuesto necesitamos que la gente pueda estar tranquila, pero no es una ayuda, Julio César, es la plata de la gente. El tema es cuando el gobierno como Estado se hace responsable de una recaudación que debería estar principalmente financiada por las grandes empresas, los grandes grupos económicos, para poder echarle una mano al país del cual ellos se han beneficiado tanto, para poder mantener en pie las pymes, para poder mantener en pie las familias chilenas. Entonces, acá lo que necesitamos es algo que plantea Fuad. Necesitamos que el gobierno se anticipe. El gobierno está teniendo una segunda oportunidad. La segunda ola en otros países, en Europa, en Estados Unidos, en otros, está siendo mucho más severa que la primera ola. Si entramos en cuarentena, más una en la región metropolitana, en otras regiones del país, probablemente va a estar mucho tiempo en esa fase, no va a ser 1 o 2 semanas. ¿Qué va a pasar en el momento? ¿Vamos a tener nuevas rebeliones como la de Talcahuano porque la gente necesita ingresos, o el gobierno ahora sí va a ser rápido, eficaz en entregar recursos por parte del Estado y recaudar más dinero de quienes hoy día les sobra, de los que tú dijiste, no están en pandemia? Esas grandes, hasta el día de hoy, no se han puesto un solo peso para su país. ¿Qué pasa con eso, Guillermo? ¿Qué pasa realmente con hoy día con la respuesta del Estado frente al tema económico? Con aquellos temas que se discutieron y que hoy día están, la verdad, que olvidados justamente por el respiro que dio el 10%. Se hablaba algún momento de subir el impuesto a los más ricos, un impuesto de emergencia para abordar la pandemia. La verdad es que aquí, frente a una realidad de aumentos tan impresionante, no se ve una contraparte del gobierno que esté adelantando y anunciando medidas para que estas quizás posibles cuarentenas puedan cumplirse de verdad. Bueno, Monse, primero decir que la ayuda del gobierno siempre va a ser insuficiente. No hay país que sobreviva con subsidios al empleo, con bonos. Eso no existe en ninguna parte. Y ese es el drama de esto. Yo creo que Pablo tiene razón en una cosa, y recojo el guante y lo hemos manifestado. Creo que aquí vamos a estar todos de acuerdo. El gobierno tiene una segunda oportunidad. Aquí viene un segundo brote y yo creo que es el momento de tener políticas que sean más universales, que sean más simples, que las personas puedan entender mejor cómo se postula y cómo se puede recoger ese beneficio. Yo creo que hay un aprendizaje de la primera ola que nosotros tenemos que mostrar hoy día. Nosotros como Congreso, también el gobierno. Y creo, insisto, que se puede hacer mejor de cómo se hizo en la primera ola. Pero es importante decir que esto nunca va a suplir, por ejemplo, la generación de empleo. Hoy día, claro, hay lugares donde no se va a poder salir a trabajar. Ese es el problema. Pero aquí lo relevante es sentar las bases para lograr recuperar el empleo lo más rápidamente posible, porque eso va a ser lo único que le va a traer tranquilidad a las personas, nada más. Una cosa. Entonces, sí, para contarle a la Jimena, es que acá a mí me llama la atención lo que ha costado poner a otro actor en el tema, porque estamos pidiendo finalmente más instrumentos del Estado, endeudamiento del Estado, etcétera. Pero ¿qué pasa con...? Es decir, hay estudios, Jimena, donde se establece que los ricos entre los más ricos se han hecho más ricos con la pandemia. Y no solamente el dueño de Amazon, no solamente los grandes dueños de las empresas de .com, etcétera. También en Chile, hoy día, el margen de ganancias de incluso las AFP, incluso las ISAPRE, incluso las mineras, que pertenecen, y todos sabemos, a las grandes familias en Chile. Entonces aquí es un tabú hablar
del impuesto a los más ricos, por ejemplo. Pero el otro día yo leía un cálculo de una donación que pudiesen hacer las 100 familias más ricas de su propio patrimonio y venía a solucionar problemas urgentes, y esa donación no afectaba tampoco demasiado ni la inversión. Es decir, acá hay gente que sabe de economía, gente que viene también del mundo de los negocios y dice que esto es posible. Lo decían el millonario más grande de Estados Unidos, o uno de los más grandes: cóbreme más impuestos, yo quiero donar. ¿Por qué en Chile no se puede hacer eso y por qué ese tema no está arriba de la mesa, Jimena? Oye, yo primero de todo quiero decir que yo estoy de acuerdo con eso, ¿ah? O sea, y a mí me encantaría que el Ejecutivo tomara ese guante, porque efectivamente yo creo que el que tiene más tiene que pagar más. Y de hecho hasta hace poco apareció un informe en algún diario como la riqueza chilena, a pesar de la pandemia, se habían aumentado en un porcentaje importante. Así que yo creo que lo que tú estás diciendo es súper correcto. Yo estuve participando en un seminario donde se discutió latamente eso, porque existen, claro, si le ponemos impuestos, las plata se la van a llevar para afuera, y en el fondo vamos a desincentivar la inversión interna. Bueno, hay una serie de tabú. Acércate más al micrófono, Jimena. Eso, por ahí que te estábamos escuchando mal. Ya, en el fondo existen algunos tabús dando vuelta, que si se aumenta el impuesto, la experiencia diría que la gente se va con sus plata a invertirla a otros lados. Bueno, son riesgos que hay que correr, pero claramente son los caminos que tenemos que tomar, y Chile tiene que cambiar en eso. No podemos seguir con este proteccionismo, además que estamos hablando que viene una nueva constitución. Yo creo que la cosa solidaria, fraterna, también tiene que venir de las personas que tenemos más, ¿ya? Y lo digo así. Pero, Monse, yo quiero recoger un poquito el guante con el tema de la renta vitalicia, porque Julio César... Y vuelve a ponerse frente al micrófono. No, algo está pasando aquí, pero bueno, ya tenía como encima. Ya, y el tema es que el cuento de la renta vitalicia, yo quiero decirlo francamente, yo voté en contra, y te lo quiero decir por qué. Porque en el fondo aquí hay un contrato entre personas donde tú investigaste, averiguaste, lo hiciste libremente, entre privados, y en el fondo tú compras un seguro. Claramente esto iba a ir al Tribunal Constitucional y ni siquiera iba a necesitar un voto dirimente. O sea, eso iba a ser tremendamente inconstitucional. La pregunta es cómo hoy día ayudamos a esas 600.000 personas que realmente tienen ese problema, porque lo que dijo Julio César es absolutamente cierto. Entonces el ministro Briones, al igual como alguna vez puso cosas para la clase media, ¿se acuerda de la transferencia directa? También para estas 600.000 personas, que en mi distrito que no hay solución, muchas, pues, tenemos Jimena, que ir concreta. Yo entrevisté hace 3 días al ministro Briones. Le pregunté esto mismo y él me dijo que la gente de renta vitalicia tenía una serie de herramientas para poder pedir bonos, que postulara como postulan todos, y que según lo que ganaba y todos los de la renta vitalicia me empezaron a escribir que no tenían derecho a nada. Claro, el de la clase media podría postular, y de hecho yo ayudaba mucho. El que queda afuera es del IFE, y ahí también quiero ser súper concreta. Yo tengo un equipo territorial muy potente, y cuando se dice que no se ha hecho nada, no es tampoco es 100% cierto, porque yo lo siento en mi territorio. Por ejemplo, el IFE fue muy potente. El primero fue más o menos, y después fue mejorando porque estaba demasiado focalizado y la gente no tenía cómo cobrarlo. Es que hay un sector vulnerable de ingresos bajos que por supuesto le han llegado los recursos. Claro, que son pocos, pero le han llegado los recursos. Y cuando partió la pandemia nos empezamos a pelear cuánto tenía que ser, se peleó 65, el monto, porque al principio el monto era ridículo, ¿no es cierto? 75, se empezó a pelear ya, y ha llegado el IFE a muchos chilenos. ¿No es cierto? Hay un sector alto que no ha perdido el trabajo y que tiene patrimonio, pero hay inmensas capas, como la de los fondos de la renta vitalicia. Y como, por ejemplo, aquí me preguntan para el diputado Ramírez, que me pregunta un dueño de un restaurante de su comuna, donde usted lo representa, Guillermo. Dice, resulta que yo estoy en pandemia, estoy cerrado hace meses, pero tengo que cumplir con todas mis obligaciones. Soy el único que estoy en pandemia. Mi banco no está en pandemia, me cobra los créditos. La municipalidad no está en pandemia, me cobra las patentes. ¿No es cierto? Los derechos laborales no están en pandemia, me cobran que le pague a todos mis trabajadores todos los derechos laborales, y es que yo no tengo ningún tipo de ingreso. Entonces, el único que estoy en pandemia soy yo. ¿Y a mí quién me ayuda? Voy a postular a un FOGAPE y me quieren dar 3 millones de crédito para una empresa que funciona con 35 millones mensuales. Bueno, justamente el problema no es poner a todo el mundo en modo pandemia.
El tema es que aquellos que están en modo pandemia, como las personas que tienen negocio de restaurante, reciban la ayuda que corresponde al Estado. Y por eso yo decía hace un rato que Pablo tiene razón cuando dice que aquí el gobierno tiene una segunda oportunidad. O sea, yo no creo que la solución, Julio César, pase por no imponerle a los trabajadores, o que la solución pase por no pagar las deudas. Él no quiere que, perdón, Guillermo, es que él no quiere no imponerle, él no tiene. Exacto, eso es lo que estoy diciendo. Entonces acá la forma en que hay que ayudar a estos empresarios, pequeños empresarios gastronómicos, es con la ayuda directa a ellos. Y por eso yo estoy convencido que acá nosotros tenemos en esta segunda ola que aplicar lo que hemos aprendido en términos de monto, en términos de simplicidad y en términos de universalidad. Creo que esas son las tres grandes enseñanzas que nosotros tenemos de la primera ola de la pandemia. Pero ¿cuál es la ayuda para el señor un préstamo? ¿Cuál es la ayuda para el señor un préstamo de 3 millones? Bueno, es que eso es justamente lo que en esta segunda ola tenemos que resolver bien, porque nadie quiere, yo particularmente no quiero y nadie quiere que las personas que nosotros representamos quiebren. Pues si ese es el drama, nosotros tenemos que evitar. Yo en mi intervención anterior dije, acá vamos a salir a flote generando empleo. Si nosotros permitimos que las pequeñas empresas quiebren, entonces la recuperación para todo Chile, los chilenos va a ser más lenta. Entonces, la primera preocupación tiene que ser que las pequeñas empresas, y en este caso los negocios gastronómicos, no quiebren. Por eso yo recojo el guante de lo que se dice acá respecto a que tenemos que aplicar lo que aprendimos de la primera ola, porque en la primera ola hubo cosas que se hicieron bien y hubo cosas que se hicieron mal. Y es bueno reconocer lo bueno de un lado, es bueno que reconozcamos lo malo del otro, que apliquemos lo bueno de nuevo y que corrijamos lo malo, porque si no, vamos a tener de nuevo una crisis social muy profunda y no queremos al final que eso se vuelva a repetir. Vamos a hacer un alto que hago la palabra Fuad Chahín. Son las 12:40, volvemos de inmediato. Quiero es que el día lunes, por ahí martes, se va a tener información más robusta de lo que pasó el año nuevo. Ya ahí se podría saber definitivamente, cerrar un poco ese ciclo y se podrán tomar medidas ya con antecedentes. Fuad, bueno, estábamos precisamente, el fondo de la conversación es que si hay medidas restrictivas, confinamiento y segunda ola, es necesario, ¿no es cierto?, aprender y entregar en ayuda a la gente. No le puede pedir a la gente uno que se quede en la casa si no tiene cómo sobrevivir o cómo pagar sus deudas, Juan. Bueno, yo comparto lo que dijo Guillermo y también lo que dijo Pablo. Aquí el Estado tiene que llegar con medidas de manera rápida, oportuna, simple, sin tanta burocracia y de manera universal. ¿Para qué? Para que la gente tenga la tranquilidad de enfrentar en definitiva las medidas de confinamiento. Si no, van a volver a ser ineficaces y la gente está cansada psicológicamente, está angustiada también económicamente. ¿Qué es lo que escuchamos del ministro de Hacienda hace 1 o 2 días atrás? Que el gran problema, el gran riesgo que tenemos es la inmediatez. Y yo quiero decirle que está totalmente equivocado, porque la gente tiene que pagar las cuentas ahora, inmediatamente tiene que comer ahora, tiene que pagar los sueldos ahora, tiene que pagar las contribuciones ahora. El gran problema es la insensibilidad. Hace tanto tiempo que estamos hablando del tema de los impuestos. Es cierto que el tema del impuesto al patrimonio tiene problemas técnicos, pero ayer hasta un economista liberal como Sebastián Edwards dice que los más ricos tienen que pagar más impuestos. Yo lo he señalado en varias oportunidades hace ya 8 meses. Me reuní con el ministro de Hacienda y planteamos 2 alternativas. Una, un impuesto a la concentración económica, que los grandes grupos económicos, los mercados concentrados paguen un impuesto más alto, porque se benefician de su posición de mercado. Y lo segundo, una tasa mayor de impuesto a las utilidades de las megaempresas. Todas aquellas grandes empresas que facturan más de 10 millones de UF anuales, bueno, que en lugar de pagar un 27%, que paguen un 30, un 32%. Es decir, que no afectemos a aquellas empresas que están complicadas, que tienen pérdida o que no han generado utilidades, pero estas grandes empresas que han multiplicado sus utilidades aún en pandemia, que paguen más, que paguen una tasa de primera categoría mayor, y con eso lo que hacemos es, de alguna manera, recaudar de las grandes empresas, de aquellas empresas que están más concentradas, y le damos tranquilidad a la clase media, a las pymes, para que podamos tener medidas de confinamiento, ya que nuevamente parece que se escapó de las manos y aquí hay responsabilidades compartidas. Por cierto, que ha habido irresponsabilidad
de la población, de una parte de la población, pero por otro lado, eso tiene que ver también con que el gobierno no ha sido capaz de implementar adecuadamente la trazabilidad, ni darle tranquilidad para que muchos tengan la posibilidad de cumplir con las medidas restrictivas y no tener que salir a arriesgar su salud. Es que la característica económica de Chile es muy particular. Somos un país muy chico para el nivel de concentración que hay. Es decir, los cruces que hay en todo el mundo de las grandes empresas, de las finanzas, de los dueños de la AFP es impresionante. Entonces, la verdad es que yo creo que siempre se compara que el impuesto a los ricos no funcionó en un país y en el otro. Chile presenta, bueno, en el estallido social fue calificado mundialmente como el país en el cual se ha aplicado más ortodoxamente el sistema neoliberal. Entonces, de verdad, aquí hay que aplicar las cosas y ver cómo es Chile. Pablo Vidal, te tocaba a ti tu turno. Lo que tú estás diciendo, Montserrat, es clave. Hay una demostración económica una evidencia. En los últimos 20 años, el nivel de concentración de la riqueza que ha habido en los principales países del mundo es escandaloso. Y Chile tiene incluso peores niveles en términos de concentración de la riqueza, no del 1% más rico, del 0,1% más rico. Es un grupito de familias que se lleva buena parte de la torta económica completa del país. Y desde el 18 de octubre del 2019, desde que está el estallido social, luego la pandemia y hasta este momento, hemos legislado para retroceder respecto al aumento de los 30 pesos en el transporte público, para congelar las alzas de las cuentas de la luz, luego a propósito de la pandemia, postergar el pago de servicios básicos, se legisló el ingreso familiar de emergencia, se aprobó el primer y segundo retiro de las AFP. ¿Sabes cuántas iniciativas desde el 18 de octubre del 2019 hasta el día de hoy ha planteado el Ejecutivo? Porque es iniciativa exclusiva del Presidente de la República según la Constitución. ¿Cuántas medidas ha propuesto hasta el día de hoy el Presidente de la República para modificar la carga tributaria de las grandes empresas, de los grandes grupos económicos o de los grandes patrimonios en Chile? Cero. Nunca el presidente Piñera ha estado dispuesto a tocarle el bolsillo a su grupo de amigos, los grandes empresarios de Chile. En cambio, se ha financiado la crisis con recaudación general del Estado, que viene principalmente del impuesto que la gente paga cuando compra un kilo de pan, o de los ahorros de los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, es de verdad una urgencia que el gobierno se meta la mano en el corazón para que entienda que esos grandes grupos económicos hasta el día de hoy no han hecho ningún esfuerzo significativo por los grandes grupos sociales de nuestro país, que hoy día son los que tienen necesidad. Pablo, quiero agradecer los mensajes, las decenas de mensajes que llegan aquí al programa. Carlos Enrique Arena escribe: mi madre Julio tiene 68 años, recibe pensión de 85.000 pesos de rentas vitalicias, trabaja en una casa particular en la semana unos días, no ha podido por cuarentena ir y cuidarse ella y la señora para la cual trabaja, no ha recibido ningún beneficio, gracias a la ayuda de nosotros sus hijos está bien, pero así como ella hay muchas personas que no tienen un círculo de apoyo como mi madre. Rescato solo un mensaje de las decenas que tenemos. Ahí, Jimena, hay un problema, diputada, en serio, que hay que tratar. No me quiero caer en la crítica. Me gustaría ayudar para que fuéramos en ayuda a esas personas. Julio César, yo encuentro que tú tienes razón. Si en el fondo hay que ir a esas 600.000 personas, hay que ayudar, y eso es lo que nosotros estamos como diputados presionando al ministro Briones, porque tú dijiste que conversaste con él y se había cerrado, pero también hay que reconocer que yo creo que ni siquiera el ministro Briones pensó que alguna vez iba a mandar una legislación para retirar un 10% de la AFP. O sea, existen posibilidades de cambio, y yo, por ejemplo, ahora vamos a empezar a discutir este nuevo tema con el FOGAPE, que me parece que es impresentable, que se ponga una tasa que no sea la tasa cero real, sí, que sea UF más 7%, porque esto va a ser un CAE 2, cero. Entonces, efectivamente, tenemos que organizarnos, y hoy en día yo creo que eso va a ser difícil. Por último, congelar, diputada, no regalar, por último, congelar. Si una empresa no opera, pidió un préstamo para operar la empresa, el banco está bien, tienen utilidades millonarias, no es que le regale nada, por último que congele, que colabore congelando. Bueno, nos quedamos con tantas cosas, tenemos que irnos, es viernes, le agradecemos a los cuatro por su tiempo. Muchas gracias por estar, muchas gracias por acompañarnos. Bueno. Oye, Pablo, tal cual.